donde se desarrollan fuerzas de resistencia generadas por la fricción y por la cohesión a través de este plano triangular de falla. Y aparte de eso hay la respuesta elástica del suelo, ¿no?, que también responde de manera vertical a lo largo de estas longitudes dadas por la geometría de esta cuña, ¿no? ¿Qué me define la geometría de esta cuña? Lo que va a definirme esta geometría va a ser mi ángulo de fricción interno del suelo. Entonces, si yo sé phi, que es mi ángulo de fricción interno del suelo, y yo sé que este ancho es de B, entonces por las leyes de trigonometría yo puedo saber cuál es la altura de esta cuña de suelo H. ¿Quedó entendido? Entonces, haciendo esta representación, yo tengo aquí mi carga distribuida, que sería el peso de la fundación más la carga que recibe la fundación, que voy a decir que tiene una intensidad Q, y aparte tengo esta carga P, que es el peso de la cuña de suelo, es decir, el peso del suelo delimitado por toda esta cuña que estoy aquí achurando. ¿Me están acompañando? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Gracias. Entonces, estas fuerzas verdes que aparecen aquí en el video son las componentes verticales de la respuesta de la cohesión y fricción del suelo. Entonces sería la componente vertical de estas cargas, de esta resistencia de fricción y cohesión del suelo que se generan en cada cara de este triángulo. ¿Ok? Entonces estas cargas son de corriente de la componente vertical de las fuerzas de fricción y cohesión que se generan en esos planos inclinados. Y tenemos en estas líneas verdes de color de trazo más delgado lo que sería la respuesta, ¿no?, de la ley de Newton de acción y reacción del suelo. Le estoy aplicando una carga vertical al suelo y el suelo responde también con una reacción vertical en la dirección opuesta. Entonces esa sería el resumen, ¿no?, de todas las acciones que estarían actuantes en el equilibrio de esa cuña de suelo, ¿no? Sí, ¿qué sucede? Si esta componente más esta componente de suelo son superiores a la suma de estas cuatro acciones, significa que el suelo se va a hundir, ¿no?, está en una condición de desequilibrio. Lo que tengo que garantizar es que estas cuatro componentes en verde son las que tienen que ser mayor al peso del suelo más Q. Entonces ahí significa que el suelo está resistiendo a mis acciones, ¿no? Entonces en ese sentido yo establezco que Q, que el valor Q que genera un componente de fuerza mayor que estas cuatro componentes de fuerza es el Q de falla de mi suelo. Entonces, si yo hago sumatoria de equilibrios de esta fuerza, yo puedo determinar cuál es la carga de falla del suelo. Si yo divido esa carga de falla por un coeficiente de seguridad que generalmente oscila entre 2 y 3, entonces ahí yo obtengo cuál es la carga admisible del suelo, para la cual yo hago el dimensionamiento, ¿no?, de mi fundación.
¿Ok? Entonces aquí están las componentes de desequilibrio que van a hundir, ¿no?, el suelo. Es la fuerza de contacto generada por la zapata, el peso de suelo de mi zona triangular, la, la respuesta de componente vertical del suelo, generada del peso del suelo y de sobrecarga, y la fuerza generada de las componentes tangenciales de corte, ¿no? Componente vertical. Entonces vamos a ver cómo se hace esa sumatoria, ¿no?, de cargas para llegar al valor de carga última. Entonces, me olvidé de comentarles que todo esto son presiones, ¿no? Entonces, para poder sumar vectorialmente fuerzas, tenemos que saber cuáles son las fuerzas resultantes de estas presiones. Entonces, la fuerza resultante de mi presión Q va a ser Q veces el área de la zapata. El ancho de la zapata es B, y aquí Terzaghi consideró que la longitud de mi zapata era un ancho unitario, ¿no? Entonces el área de mi zapata sería B por 1. ¿Cuál es el peso del suelo? Es el peso específico del suelo en la zona triangular por el área de mi zona triangular. El área va a ser dependiente de la altura de mi zona triangular, y yo puedo determinar cuál es esa altura ya que conozco el coeficiente de fricción del suelo, ¿no? La tangente del coeficiente de fricción interno del suelo va a ser igual a H sobre el ancho medio de la zapata, y yo puedo expresar aquí cuál es el valor de H en función de mi ángulo de fricción interno y de mi ancho de zapata. Entonces aquí resulta que el área de este triángulo va a ser la mitad de la base veces la altura, ¿no? Y aquí sustituimos en altura el valor de B medio dividido por tangente de phi. Sustituyendo valores, podemos decir que el peso del suelo va a ser un cuarto de B al cuadrado, tangente del ángulo de fricción interno veces el peso específico de mi suelo. Bueno, con respecto a la fuerza tangencial, C, la vamos a multiplicar por 2 porque tenemos un lado y tenemos aquí otro lado. Entonces va a ser 2 veces C, donde C es la cohesión, veces el área de este cateto, ¿no? Que llamamos Z, ¿no?, a esta longitud del cateto. También usando fórmulas trigonométricas podemos expresar en función de phi, del ángulo de fricción interno, el valor de Z, ¿no? Entonces ahí
2C veces el área, ¿no? Ya que tenemos dos componentes de C. Y vamos a ver cómo queda este término del área, que es función de Z. Entonces, este lado va a ser B sobre 2 coseno de phi, que sería el valor de Z, veces la longitud, ¿no?, de mi zapata, que en este caso estamos tomando zapata de ancho unitario. Y eso nos da el valor de componente, pero en esta dirección, ¿no? Para yo trabajar con esta componente vertical, tengo que multiplicar este término por el seno del ángulo de fricción interno. Y ahora faltan las respuestas, ¿no?, del suelo debido al peso del suelo, al efecto de cohesión y a la sobrecarga. Estas componentes se conjugan, ¿no?, se discretizan en los valores P gamma, PC, que es el componente de respuesta a la cohesión, y PQ, que es el componente de respuesta a la carga de la zapata. Y tomando en cuenta como K es el coeficiente de empuje pasivo del suelo para la presión de suelo, KC para el componente de cohesión y KQ para el coeficiente de sobrecarga, estos términos se los puede escribir de acuerdo a estas expresiones. P gamma va a estar dado por un medio del peso específico del suelo. Básicamente, este valor de P gamma, si nosotros tomamos en cuenta cuál es la componente de presión, ¿no?, que se da, como hacíamos el día de ayer para el muro de arrimo, esos valores van a depender de la profundidad del suelo H por el componente, ¿no?, de cohesión multiplicado por el coeficiente de empuje pasivo correspondiente a cada efecto. Entonces, si nosotros hacemos la suma, ¿no?, de todas esas componentes de fuerza, de tal manera a que decimos que QU es la carga que me va a generar la falla del suelo multiplicado por el área, que es B veces 1, en otras palabras B, va a ser igual a la suma de esta fuerza, que es PC más P gamma más PQ multiplicado por 2, porque tenemos dos fuerzas, más las fuerzas de, estas son las fuerzas de cohesión que habíamos dicho, que era 2C veces B medio tangente de phi. Es decir, estos dos componentes están multiplicados por 2 porque son dos pares de fuerzas, ¿no?, uno de cada lado de mi triángulo.
y el término del peso del suelo, como tiene la misma dirección que Q, pasa a restar aquí. ¿Acompañaron hasta aquí? ¿Alguna pregunta o duda al respecto? Ahí lo que se está haciendo es reemplazar, ¿no?, los términos P gamma más PC y PQ por los términos que se pusieron, ¿no?, en la anterior lámina. Ahí se han ordenado, ¿no?, un poco los términos. Y si ustedes se fijan aquí, aparece una relación H y una relación tangente de phi, ¿no? Prácticamente aparecen en todos los términos estas relaciones, tomando en cuenta que tangente de phi es H sobre B medio, conforme lo describimos anteriormente, y que H es B sobre 2 tangente de phi. Si sustituimos, ¿no?, esa relación en nuestra expresión, vamos a reescribir la ecuación de la siguiente forma. Entonces, haciendo los pasos matemáticos de sustitución, ¿no?, de que tangente de phi es igual a H sobre B medio y que H es B sobre 2 tangente de phi, se llega a esta expresión general que me permite determinar la capacidad última de un suelo. C veces tangente de phi veces Kc más 1, muy conocido en la ecuación de Terzaghi como nuestro factor Nc, nuestro factor de carga Nq, dado por K veces Q tangente de phi, y finalmente nuestro parámetro N gamma, dado por la relación de K gamma veces tangente de phi menos 1. Entonces, esa es el planteamiento, ¿no?, de cómo originalmente se propuso esta expresión muy famosa de Terzaghi, de que la capacidad última de carga de una fundación es dado por los factores C, que es la cohesión del suelo, y por los factores NC, NQ, N gamma, que todos, si ustedes se fijan, todos esos factores prácticamente dependen del ángulo de fricción interno. En los tres términos aparece tangente de phi. Q es la carga que se genera, y gamma el peso específico del suelo, y B el ancho de la fundación. Esos factores también NC, NQ y N gamma son llamados de factores de capacidad. ¿Ok? Entonces, si ustedes consultan, ¿no?, bibliografía, como ser la de ingeniería de cimentaciones, que estoy colocando aquí en el texto, de Brajadas, ustedes van a encontrar cualquier cantidad de ábacos como ser de este tipo, ¿no?, donde ya están tabulados los factores NC, NQ y N gamma. Entonces yo entro en este tipo de gráfico con
un determinado valor de ángulo de fricción interno del suelo, y ya voy en el gráfico de NC, NQ y N gamma para obtener esos factores, ya sea en la forma de gráfico o en la forma de tabla. Entonces aquí ustedes pueden ver también para diferentes ángulos de fricción interno que yo tengo los diferentes valores de los factores de capacidad de cargas ya tabulados, y eso es sustituir en esta expresión y sustituir por el determinado valor de cohesión. Si es un suelo granular, prácticamente este valor se torna cero si la cohesión es nula. Q es la carga distribuida, ¿no?, que está siendo transferida por la zapata al suelo. Gamma es el peso específico de mi suelo y B es el ancho de mi fundación. ¿Quedó entendido eso? Sí, ingeniero. Ok, muchas gracias, Ivonne. Bueno, entonces con eso voy a parar por aquí con este video. Para quien quiera revisarlo o guardarlo como una aula introductoria a lo que sería este curso, les voy a dejar aquí el link en el chat. Y vamos a continuar ahora con la presentación que les subí el día de ayer. Entonces, ya entrando en nuestro contexto de la materia en sí, bueno, ya hemos visto la definición, ¿no?, de lo que es una zapata superficial. La ecuación de Terzaghi que vimos en el video es válida considerando la falla del triángulo delimitado por los puntos ACD ahí de la figura, ¿no? Posteriormente se han hecho muchas ampliaciones, ¿no?, del método, ya que otros autores sugieren, ¿no?, que la falla se da del suelo también a través de estas figuras, ¿no? Entonces lo que se tiene que hacer ahí es calcular cuál es la fricción, ¿no?, equivalente a lo largo de toda esta trayectoria, fricción y cohesión, integrarlas y saber cuál es la dirección de la componente y sacar la componente vertical, ¿no?, de ambos lados. Estos métodos dan valores más altos de capacidad última del suelo. En el método de Terzaghi se considera que todo el suelo de fundación no contribuye, ¿no?, en la estabilidad de la zapata, por lo que el método de Terzaghi da, o la fórmula de Terzaghi da valores más conservadores de capacidad última. Es decir, con la fórmula de Terzaghi obtenemos valores más bajos de capacidad última de carga que con otros métodos que consideran ya el desarrollo de planos de fricción a lo largo de curvas que pueden ser parabólicas o elipsoidales. Ok, bueno, nosotros vamos a estudiar para fines prácticos la ecuación de Terzaghi, pero ampliada por Meyerhof, donde Meyerhof, además de introducir, ¿no?, los factores que hemos visto de capacidad de Terzaghi, que son estos valores NC, NQ y N gamma, ya Meyerhof introduce, ¿no?,
otros 3 factores, FCS, FCD y FCI, con la cohesión, factores FQS, FQD y FQI, con la tensión transferida, ¿no?, por la zapata, y factores F gamma S, F gamma D y F gamma I, que actúan con la densidad del suelo y el ancho de la zapata. ¿Ok? Entonces esos factores están todos definidos aquí. FC, FQS y F gamma C son factores de forma. FCD, FQD y F gamma D, factores de profundidad. FCI, FQI y F gamma I, factores de inclinación de carga. Y NC, NQ y N gamma, factores de capacidad de carga. Vamos a ver cómo se calculan esos factores, que son valores empíricos y que han sido desarrollados por Meyerhof. Entonces el factor NQ se calcula como tangente de 45 más ángulo de fricción interna sobre 2 al cuadrado, veces E elevado a pi veces tangente de ángulo de fricción interno. Esta ecuación puede ser graficada. Si alguien trabaja con MATCAD, es simplemente introducir esta fórmula, ¿no?, en un MATCAD o en un Excel. Y aquí este gráfico está en función del ángulo de fricción, con el ángulo de fricción en radianes. Fácilmente se puede también, en los programas que he comentado, transformar esto a grados, ¿no?, grados centesimales. El factor NC puede calcularse por la ecuación NQ menos 1 cotangente de phi prima. Ahí tienen el gráfico. El factor N gamma está dado por 2 veces NQ más 1 veces tangente de phi prima. Como les había comentado, ¿no?, anteriormente, tanto NC, NQ y N gamma dependen del ángulo de fricción interno del suelo. Entonces ahí están esquematizados, ¿no?, cómo varían los factores de capacidad de carga de Tersay, NQ, NC y N gamma en función del ángulo de fricción interno del suelo. Bueno, ¿qué pasa con los factores de forma que introdujo Meyerhof, ¿no? Los factores de forma, FCS está dado por 1 más B sobre L veces NQ sobre NC. Si ustedes recuerdan, la ecuación de Tersay es solamente válida para una zapata de ancho B y ancho unitario. Entonces ese factor de forma que introdujo Meyerhof ya me permite calcular la capacidad última de carga de una zapata de un ancho B y de una longitud L. Por eso se llaman factores de forma, ¿no? Entonces, FCS es 1 más BL sobre veces NQ sobre NC. FQS va a ser 1 más B sobre L veces tangente de phi prima. Y F gamma S va a estar dado por 1 menos 0,4 B sobre L, donde L es la mayor dimensión de mi zapata. Entonces, ya con estos factores de forma, yo puedo, ¿no?, calcular mi capacidad última de carga, no para una zapata de ancho unitario, sino para zapatas cuadradas, zapatas rectangulares o zapatas corridas o continuas, ¿no?, como llamamos. Bueno, los factores de profundidad introducidos por Hansen dependen
de si la relación de la profundidad de desplante de F sobre B es menor a 1 o no. En el caso que la relación de F sobre B sea menor a 1, FCD está dado por 1 más 0,4 veces DF sobre B. FQD va a estar dado por 1 más 2 tangente de Φ' veces 1 menos seno de Φ' al cuadrado veces DF sobre B. Y F gamma D queda como siendo igual a 1. Entonces con eso yo corrijo la relación, el efecto de profundidad de mi zapata en relación al ancho de la misma. En caso de que la relación de F sobre B sea mayor a 1, en ese caso mi valor FCD va a estar dado por 1 más 0,4 veces 1 sobre tangente de F sobre B. FQD va a estar dado por 1 más 2 tangente de Φ' veces 1 menos seno de Φ' al cuadrado veces 1 sobre tangente de DF sobre B, y F gamma D va a ser igual a 1. Los factores de inclinación de carga introducidos por Meyerhof en 1963 y posteriormente por Hanna y Meyerhof en 1981 me permiten dimensionar zapatas en los que yo puedo tener, por ejemplo, una columna inclinada. Por ejemplo, un pórtico inclinado que me está transfiriendo una carga a la zapata con una inclinación beta. Entonces ahí, para tomar en cuenta ese fenómeno, ese efecto, FCI va a estar dado por 1 menos beta sobre 90 al cuadrado, beta está en grado. FQI va a ser igual a FCI y F gamma I va a ser igual a 1 menos beta sobre Φ' elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces fíjense que Meyerhof se basa en la expresión de Terzaghi, pero introduce una serie de factores que me permiten ampliar, ¿no?, la gama de casos de dimensionamiento de zapatas. Me permite ya calcular si la zapata es cuadrada o es rectangular, si es continua, si la zapata está sometida a cargas inclinadas y también si la zapata está muy rasa o muy profunda, pero sigue siendo zapata superficial. ¿Quedó entendido hasta aquí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok. Entonces, para que yo no me dispare, ¿no?, en el bla, 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 de estar mostrándoles un montón de ecuaciones, yo les quiero dejar este ejercicio para que para mañana ustedes intenten armar al menos la ecuación, ¿no?, con todos esos factores, considerando una que se quiere dimensionar una zapata cuadrada de dimensiones B por B usando un factor de seguridad de 3. ¿Ok? Entonces aquí está la carga. Entonces el valor de Q, ¿cómo quedaría? Si la zapata es cuadrada, tendríamos que dividir, Q sería, por ejemplo, 681 dividido por B cuadrado, que es el área de zapata, ¿correcto? Aquí tienen el peso específico del suelo, tenemos nivel freático a partir de 60 centímetros, el nivel de desplante de mi zapata es de 1,20 m. Aquí está una relación de SPT con la profundidad, y aquí el SPT se aprovecha para correlacionar, ¿no?, que a partir del número SPT, a través de estas fórmulas, ustedes pueden calcular cuál es el ángulo de fricción interno. Entonces ustedes para este suelo, a partir de estas relaciones, pueden calcular cuál es el valor de ángulo de fricción interna y continuar
los cálculos, ¿no? El ejercicio está resuelto en esta presentación, pero a manera de que ustedes vayan reteniendo, ¿no?, todos estos criterios o estos conceptos que yo les he ido lanzando a ustedes de una manera un tanto acelerada, vayan de a poco asimilándolos debido al poco tiempo que tenemos de asimilar todo esto en una materia como es la que estamos llevando de verano. ¿Ok? Listo, ingeniero. ¿Alguna pregunta o duda? Ingeniero. Entonces la idea... Ingeniero, esta presentación nos las pasó el día de ayer. Sí, se las pasé. ¿La podría volver a enviar, por favor? La voy a subir... No lo pasó la presentación, ingeniero. pienso que sí la pasé. La pasó por el chat de la reunión. Creo que sí. De todas formas, como tengo que finalizar la reunión, háganme acuerdo, mañana a primera hora la voy a subir al grupo de WhatsApp. ¿Ok? El grupo está silenciado, solamente los administradores pueden hablar, ingeniero. Ok, entonces yo la voy a subir en este momento. ¿Ok? Está bien, ingeniero. Gracias. Gracias. Perfecto. Muchas gracias y hasta mañana. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana, ingeniero.